Doctora Carla Daniela. ¿No saliste? No sé, capaz. Sí, Perdón. doctora Carla Daniela Toquet. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida. Esta es la última etapa del concurso 250. Ya ha participado en otros concursos, de modo que conoce la dinámica de la entrevista. Le cedo la palabra para su presidencia. Bien. Bueno, muchas gracias ante todo. Esta es mi segunda presentación. El año pasado estuve también para Juez de Familia. Pero bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Carla Daniela Choquet, tengo 33 años. Nací en la localidad de Catriel, provincia de Río Negro. Cuando tenía más o menos 8 o 9 años de edad, nos vinimos con mi familia, en ese momento mis padres y mi hermana, a la ciudad de Neuquén, y vivimos también el resto del grupo familiar se vino también para acá, para Neuquén, así que hemos adoptado esta ciudad directamente como nuestra. Convivo con mi pareja desde hace 14 años, tenemos 2 hijos en común, Bautista de 9 y Mateo de 5. He estudiado en escuelas públicas, siempre tuve interés por las ciencias sociales. Temprano en el secundario supe que quería estudiar abogacía. Por ahí cambiaron un poquito mis materias, digamos, de grado. Inicialmente me gustaba mucho el área penal, luego, bueno, fui cambiando un poco, pero bueno, estudié abogacía en la Universidad Nacional de Comahue, me recibí en julio del 2014. Cuando me recibí, al tiempito que me recibí, tuve oportunidad de ingresar en un estudio jurídico de acá de Neuquén, que tenía bastante cúmulo de trabajo y se dedicaba principalmente al área civil, laboral y patria y familia. Ahí aprendí mucho de herramientas prácticas que necesitaba realmente porque estaba recién recibida, que tenían que ver, bueno, para la redacción de demandas. En ese momento era todo escrito, digamos, con presentación física, cómo dirigirme a dónde me tenía que dirigir, ¿no? De atender a las personas, cómo manejarme con los honorarios. Ahí estuve casi sí, cerca de un año. Y bueno, cuando me sentí con la confianza suficiente, me matriculé y abrí mi propia oficina. Durante casi 7 años ejercí la profesión de forma liberal y individual, trabajé yo sola en mi estudio. Principalmente me dediqué al área civil, de familia y laboral. Durante, bueno, mucho tiempo estuve muy abocada al trabajo. No tuve mucha oportunidad de capacitarme durante ese tiempo porque estuve muy dedicada al trabajo. Y luego, bueno, por distintas circunstancias, luego de la pandemia decidí ingresar al Poder Judicial. Tomé la decisión y al mes habrá sido, se abrió el concurso en el Foro de Familia, que era el área de trabajo que más me gustaba. Así que bueno, lo tomé como una señal, me inscribí y gané, bueno, en esa primera oportunidad, era mi primer concurso en el Poder Judicial. Ingresé y juré justo el día de mi cumpleaños, el 4 de febrero del 2022. Ingresé primero en el juzgado de familia número 4, que es justo el que se concursa. Estuve durante un mes, más de un mes y medio casi, donde pude tener más o menos el conocimiento de cómo funcionaba la estructura del juzgado, muy breve porque ya arrancaba la oficina judicial. El 15 de marzo de ese año del 2022 arrancó la oficina judicial y ahí me asignaron al despacho de responsabilidad parental. En ese despacho estuve un año, más o menos, sí, de marzo a marzo. Y luego me pasaron al despacho de cuestiones patrimoniales y procesos varios. Ahí estuve desde marzo a diciembre del año pasado. Y en diciembre me autorizaron el pase que había solicitado ya a una defensoría, la Defensoría Pública número 10, que es de justo el día de hoy se cumple un año. Estoy desde diciembre del año pasado a día de hoy. Hoy en día mis tareas siguen teniendo que ver directa vinculación con el Foro de Familia, específicamente. Algunas causas tienen que ver con violencia de género, por ahí en el ámbito laboral o alguna que otra civil, pero principalmente en el Foro de Familia. Y bueno, tiene que ver con atención de usuarios con muchas vulnerabilidades, atención, asistencia a audiencias, bueno, demandas, todo lo que tiene que ver con quizá lo que antes ejercía, pero con la particularidad de este tipo de usuarios y del servicio que brindamos. Así que bueno, desde ese lado sigo obviamente mantenida con el Foro de Familia. Por ahí desde lo académico, desde que me recibí, como les comentaba, me dediqué mucho más a lo laboral, a trabajar. Me capacité, realicé algunas capacitaciones más vinculadas con lo que en ese momento estaba trabajando, que eran contratos y laboral.
Y después ya una vez que ingresé al Poder Judicial, pueden ver que realicé un montón de capacitaciones directamente relacionadas con el fuero. Y por ahí las que me interesaría mencionar serían la especialización en procesal civil, que tengo el título en trámite, la especialización en familia de la Universidad Nacional del Sur, que la tengo terminada, estoy trabajando en la tesis ya, y una diplomatura en género, que la verdad que me aportó mucho a construir una visión crítica y con perspectiva de género. Esas por ahí las que quisiera mencionar, pero realmente cada vez que hay oportunidad de alguna capacitación en la escuela que ofrece el Poder Judicial o por ahí que tengo conocimiento del Colegio de Abogados, además las aprovecho porque me parece sumamente necesario y hasta obligatorio capacitarnos constantemente. Así que bueno, eso es más o menos lo que académicamente he podido estar haciendo en este tiempo. Bueno, también mencionar por ahí que paralelamente con mis funciones, actualmente estoy haciendo tareas extraordinarias en la Defensoría 1 de Rincón de los Sauces, para cubrir, porque también están con problemas de recursos. Y bueno, me permite por ahí conocer un poquito más, porque eventualmente, como tareas, digamos, en esta circunscripción, me podría llegar a tocar subrogar un juzgado de familia de Rincón, y por ahí conocer algunas particularidades, la verdad que me ha servido este tiempo. Y bueno, por ahí desde lo social, que a lo mejor en la entrevista pasada no comenté mucho, participo del Colegio de Abogados, del equipo femenino del Colegio de Abogados de Hockey desde hace 8 años. Lo comencé a integrar cuando ejercía y bueno, y lo sostengo al día de hoy, que es una actividad que me genera mucho un cable a tierra, digamos, bastante importante para mí de la actividad diaria, digamos, de lo que genera en sí. Y bueno, y desde esta comisión directiva desde este año estoy participando en la Asociación de Funcionarios y Magistrados, también que me parece un lugar central agruparnos en pos de buscar capacitaciones, intereses comunes, compartirnos problemáticas de distintos fueros, por lo menos dentro del Poder Judicial, me parece re importante. Así que bueno, eso es más o menos mi presentación al día de hoy. Muy bien. Doctora, ¿por qué pidió el pase tan rápido? Sí, me pedí el pase, Bueno, ya lo tenía solicitado cuando vine a la entrevista el año pasado, ya lo había solicitado. Era algo que realmente desde que me cambiaron al despacho de cuestiones patrimoniales, el despacho, perdón, de responsabilidad parental, cada despacho tiene distintas temáticas. ¿Sí? Algo que por ahí me parece que es una problemática, si bien está bueno especializarse, digamos, en ciertas temáticas, genera, por lo menos para mí, no hay personas que están muy cómodas con eso, la frustración, por lo menos, de que en cierto tiempo uno pierde de vista otro montón de áreas del derecho de familia, que sucede con rapidez, digamos, en cuestión de meses uno se olvida de que existe violencia, de que existe niñez, de que se pierden de vista un montón de áreas. Yo tenía muy en claro que, bueno, mi aspiración es ser jueza, lo tuve cuando estaba en el despacho de patrimonial, que vine acá y estaba trabajando en ese momento, pero bueno, mi preocupación central estaba en que estaba perdiendo de vista un montón de áreas dentro del foro familia, y realmente me inquietó mucho eso. Yo se lo planteé a la directora del fuero, de la oficina judicial en su momento. Ya estaba haciendo tareas extraordinarias en la Defensoría Pública número 7, así que estaba como por ahí viendo a ver cuál era esa área de trabajo. Es una función que para mí era cómoda porque yo ya ejercía la profesión, así que no era por ahí un rol difícil para mí de tener. Y era el único lugar que a mí me permitía, sin tener que estarme mudando de despacho o de lugares, tener un conocimiento más abarcativo, digamos, del rol, en miras de esto, de volver a concursar, obviamente. Para mí, aspectos muy centrales en los que tiene directamente intervención un juez, violencia, niñez y capacidad, no los estaba pudiendo ni intervenir ni ver siquiera de cerca, más allá de estar dentro del fuero. Así que para mí esas fueron cuestiones determinantes ¿y hoy qué tareas para desarrolla pedir. en la Defensoría? Y hoy atención de los usuarios, redacción de demanda, participación en audiencias, por ejemplo, en capacidad. Hoy justo la defensoría en la que estoy está sin titular desde hace bastante tiempo, así que hoy en día con funciones que están bastante más abocadas a muchas tareas que en realidad serían del defensor. Y bueno, y eso me está permitiendo esto, ¿no? Tener conocimiento con esas áreas que de otra forma no las tendría. Tuve muchas oportunidades de participar, de entrevistar personas internadas, por ejemplo, con intervenciones involuntarias,
que desde otro lugar, dentro de la oficina, no las hubiera tenido. Así que hoy en día estoy aprovechando eso, pero bueno, siempre en miras de esta decisión que tomé, ¿no? Estoy muy contenta con el trabajo, estoy muy contenta con tener contacto con todas esas áreas, desde otro rol, obviamente, pero bueno, lo estoy pudiendo hacer, así que desde ese lado estoy muy contenta con ese que para mí significó un crecimiento, no a nivel carrera, porque sigo teniendo la misma categoría, digamos, no en ese sentido, pero sí a nivel personal, digamos, de crecimiento en cuanto a conocimiento y también conocimiento de otras funciones, ¿no? Porque había un montón de cosas que, por ejemplo, el rol del Ministerio Público, un montón de cosas que por ahí desde dentro de la oficina judicial no se conoce mucho, y bueno, ahora lo pude conocer. Bien, y estando dentro del foro de familia, el que está afuera, ¿qué opinión tiene del funcionamiento del mismo? Y hoy tengo por ahí, bueno, como le comentaba, otra visión un poco más completa No, de ¿cómo la... funciona? Ah, Básicamente, ¿cómo ve que está funcionando el foro de familia? y hoy justamente que están con medidas de paro y un montón de cosas bastante problemáticos, digamos, en cuanto a tiempos, en cuanto a fijación de audiencias, se están fijando audiencias para marzo, abril. Hoy en día tengo la obligación de comunicarle a la gente, que antes por ahí dentro de los despachos no tenía, eso también fue algo que me motivó a irme a la defensoría. Dentro de los despachos no veíamos directamente a las personas. Hoy en día yo atiendo y la verdad que sí, nos encontramos con un montón de dificultades que una de ellas es comunicarle a las personas que están muy ansiosas o necesitadas de tener una respuesta más inmediata, que las audiencias están para abril, que todavía no sé, hay mucha problemática, por ejemplo, con la Defensoría del Niño, que no dictaminan, entonces no se puede resolver, o no devuelven los expedientes, por ejemplo, y eso genera un atraso que, bueno, hoy en día me encuentro con la necesidad de tener que yo explicarle a las personas el porqué de esos motivos, y bueno, antes desde adentro no me estaba pasando, digamos, renegábamos, digamos, con otras circunstancias, pero tener que explicarle a las personas eso es como... Bueno, Bien, es en otra caso de cosa. acceder al cargo, ¿qué podría aportar usted para mejorar ese funcionamiento? Allá el Em, conflicto que conoce. Sí, sí, sí. Yo creo que dos mejoras importantes que habría que hacer, estuve relevando un poco, me reuní con la doctora Franco para ver cómo estaban ahora con el tema de las audiencias. Una sería por ahí aceitar un poco más el tema de la agenda, porque hay mucha franja horaria que se está desperdiciando, por lo menos a mi parecer. Por ejemplo, el horario de firma está establecido en un horario central, que podría ser ocupado en lugar de firma para tomar audiencia, y posponer para un poco más tarde. Es muy poco el horario en realidad, si bien es mucha carga personal la de tomar audiencias y el trabajo en sí, me parece que hay que optimizar ese tiempo, marcar una franja horaria mayor, que los jueces tomen más audiencias de las que están tomando, que toman las indelegables, pero predefinidamente muchas conciliatorias, por ejemplo, que necesitan justamente la presencia del juez, directamente se ponen en la unidad de audiencias y como te contaba, para abril, mayo, entonces, perdón, marzo, abril, entonces es un plazo bastante largo. Si uno logra que los jueces agenden eso, normalmente tienen más espacios para un poco más cerca las fechas, pero está condicionado a eso, a un criterio, digamos, a que el juez acceda a eso. Yo trataría de abarcar muchas más audiencias y no predefinirlas ya directamente a la oficina judicial, a la unidad de audiencias, perdón. Y por ahí una posibilidad que había que pensar respecto a esta firma, el tiempo de firma está condicionado en realidad hoy a que pase la mesa a buscar los expedientes para que salga a la lista el otro día. Ese es el único condicionamiento de horario hoy que hay, que es a las 3 de la tarde el último horario para firmar. Los jueces, digamos, cortan más o menos al mediodía las audiencias para tener ese espacio de firma solamente para llegar a las 3 de la tarde. Entonces, por ahí lo que le consulté a la doctora Franco, a la directora, qué posibilidad hay de que más tarde eso se produjera. Y bueno, me comentaba que está esto en tratativas lo del PEWEN para el año que viene, y en forma digital se podría firmar a cualquier hora. Entonces, por ahí pensando en eso, a lo mejor el espacio de agenda se podría estirar hasta las 2, 3 de la tarde con tranquilidad, digamos, y luego firmar vamos, sin ningún condicionamiento, sin ninguna urgencia, lo que es el despacho, la firma, que eso va a salir por firma digital, digamos, automáticamente una lista al otro día. Así que eso me parece como un cambio repositivo y también coincidiría con esto que estoy pensando de aprovechar mucho más el espacio real diario.
Pero bueno, también es cierto que hay muchas audiencias que se frustran y que en el medio hay espacios que quedan muertos, digamos, que no se pueden, audiencias que el día anterior quedaron, o sea, alguna de las partes avisó que no podía venir y ya no se puede aprovechar. Por ahí ese sería un espacio como para consultas o realizar alguna otra tarea como juez, pero bueno, en general, digamos, me parece que es el tema de la firma lo que está condicionando que sea muy corto el tiempo de audiencias. Gracias. Y después, bueno, por ahí algo que sí quisiera mencionar, que más me toca más hoy desde el lado de la defensoría, muchas personas necesitan ver al juez, más allá del momento de la audiencia. A veces no es un espacio formal lo que se necesita, sino en algún momento y en determinadas situaciones. No digo que esté en las puertas de la oficina abierta, ¿no? del juez, pero sí por ahí en determinadas circunstancias saber que el juez es una persona accesible, o sea, que se puede llegar sin tanto formalismo, me parece que hoy está como un poco eh, separado, digamos, como abstraído un poco de esa realidad. Y con esto de las audiencias me ha pasado en más de una oportunidad terminar una audiencia y que la persona me dijera, ¿y quién es el juez? Y esa persona era el juez, y yo lo quiero ver en algún momento, o sea, la persona que me resuelve, yo la quiero ver en algún momento. Entonces, hoy me pasa desde la defensoría, digamos, ese reclamo, digamos, de las personas. Y me parece que es algo que habría que modificar, sí, sí. Pero yo le voy a hacer una pregunta eh, hipotética y poniéndose usted en el rol de juez. ¿Sí? La voy a leer para que quede claro. Si quiere que se la reitere, se la reitere. ¿Sí? Es el caso que el progenitor varón se encuentra denunciado en el fuero penal por una denuncia de presunto abuso sexual infantil. ¿Sí? De parte del juzgado de familia se ha dictado una medida cautelar lógica, ¿no? De exclusión del hogar y prohibición de contacto. ¿Sí? Se hace una testimonial en la Cámara GESE, luego de dicho testimonio, como el niño o niña adolescente, las conclusiones de parte de la psicóloga es que surge que el progenitor denunciado digamos, no ha realizado las conductas de las cuales se la ha acusado. ¿Está ahí? En virtud de este informe, obviamente también paralelamente está actuando en el fuero penal. ¿Sí? En virtud de este informe, la Fiscalía dispone el archivo de la causa penal, pero en ningún momento se le han formulado cargos al progenitor. ¿Sí? Hay un proceso abierto. Entonces, aquí vienen las dos preguntas. Usted, en su rol de jueza, ¿qué decisión jurisdiccional tomaría dentro de esta situación procesal penal y la situación de la Cámara GESE? Y por otro lado, ¿revincularía al progenitor a pedido de parte con el niño o niña o adolescente? ¿Y qué importancia tendría la opinión del niño o niña adolescente en este esquema? Esa situación es bastante más habitual de lo que parece. De hecho, en la Defensoría yo tengo 3 casos, solamente en la Defensoría. Yo, primero, por ahí marcar la diferencia que por ahí lo penal no condiciona lo que se resuelva en familia, porque muchas veces se archivan las causas y eso no significa que sea culpable o no, o sea, muchas veces es que en ese momento no se pudo evaluar o no se pudo determinar y bueno, y hasta ahí llega lo penal. Obviamente si hubiera una sentencia, ahí sería distinto, pero muchas veces es Si hay una situación sobrecimiento, no, ahí sería. que quedó terminado. Bien, No es el caso. bueno, está bien. Desde el fuero familia lo que yo pienso es que para suspender el contacto con el progenitor tienen que haber razones de gravedad acreditadas, porque después retomar un vínculo es mucho más difícil que suspenderlo. Yo creo que como primer medida y más importante incluso que las actuaciones que se hayan hecho en penal sería hacer una evaluación psicológica, y la escucha sin duda que para mí sería determinante, más que todo teniendo en cuenta la edad, ¿no? Lo mismo por ahí un niño muy pequeño que no puede por ahí pensarse mucho que un adolescente. Para mí sería central, sobre todo si quiere o no quiere tener este contacto o revinculación, porque muchas veces son cuestiones de meses, que pasaron meses y ya
ya hay algo que se rompió. Pero yo evaluaría esas dos cuestiones, una evaluación psicológica y la escucha como elementos centrales. Y sobre todo intentaría que fuera lo más rápido posible, porque muchas veces se dilatan por distintas cuestiones y el tiempo muchas veces marca el condicionamiento de las decisiones que uno toma. Si uno se toma un año para hacer una evaluación psicológica, y sin dudas que no es lo mismo que haberla hecho en el momento que correspondía. Entonces, me parece que por lo menos con esos dos elementos yo tomaría una decisión respecto de ese caso. Está bien. Bueno, me queda alguna duda, pero voy a dejar que el presidente le pregunte a la colega y después en todo caso amplío la presunta duda que me queda. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro. Dice que uno de los motivos de las demoras de B son las que se producen en la Defensoría de los Derechos del Niño, ¿sí? Y usted estando, no poniéndose en el rol de juez, sino en la función actual que tiene, están bajo el mismo ministerio, ¿cómo resuelven esas demoras? ¿No hay un diálogo, un plan de trabajo para evitar estas cuestiones? No. De hecho, yo he visto que muchos, hasta en dictámenes, ya los defensores explicitan que tienen muchos problemas de recursos, de personal, explicitan en los dictámenes porque no es mucho el tiempo que se van los expedientes y que realmente no se puede hacer mucho porque el expediente ni siquiera está. A ¿Cómo veces juega eso el interés superior del niño? y perjudica sin dudas un montón porque en definitiva muchas resoluciones se terminan tomando hasta sin dictámenes porque ya no se logra de otra manera suplir esa situación. Bueno, algo que estaba relacionado con lo que comentaba doctora. Sí, hay muchas intimaciones, pero bueno, eso es el tiempo. En definitiva, la resolución final que se toma es, bueno, es bajo apercibimiento de resolver sin el dictamen, pero hay muchas intimaciones y mucho tiempo. Cuando devuelven los expedientes, las resoluciones normalmente salen en 1 o 2 días, o sea, no hay demora con la resolución. Pero sí ese tiempo muerto, digamos, en que el expediente va, que muchas veces en el sistema no se refleja qué defensoría realmente está. Por ahí la mesa de entrada es la que maneja qué defensoría es la que interviene y a lo mejor figura que la tiene una que no es y se intima una que no es. Pero sí, desde ya que hay muchas intimaciones, pero bueno, es una ¿Cómo se problemática. trabaja usted desde la función pública esta vulneración a la tutela judicial efectiva? ¿Cómo? Porque están vulnerando desde el propio sistema todos los derechos. Sí, sin duda. Nosotros por lo menos desde la función que nos toca, que es digamos, bastante limitada al interés del usuario que patrocinamos, reiteramos siempre, no nos queda otra, por escrito, por ahí extrajudicialmente comunicándonos con la oficina o intentando averiguar en qué defensoría se encuentra como para apurar un poco determinadas situaciones que hay muchas que requieren urgencia y por ahí están hasta un mes o más de otra solución, digamos, no la encontramos. Pero bueno, sí es cierto que es un equipo bastante reducido para la cantidad de trabajo que tienen, que son solo 3 defensorías, con un montón de particularidades. Por ahí no conozco bien qué problemática interna tienen de personal y demás, pero sí sé que lo explicitan incluso en los dictámenes de que no pueden porque no pueden cumplir con todo. Y una por ahí de esto que les comentaba de las audiencias, una cuestión que se me ocurrió también, no están participando tampoco mucho de las audiencias de escucha, seleccionan las audiencias a las que por ahí más de niñez, o de determinadas audiencias, directamente seleccionan qué audiencias deberían participar en todas. Por ahí algo que se me ocurrió, hay muchas funciones extraordinarias que se están desarrollando para cubrir en todos estos sectores. En la Oficina Judicial de Familia, me comentó la doctora Franco, en niñez también, bueno, yo lo estoy haciendo en Rincón, digamos, hay muchas tareas que se están haciendo como para suplir estos baches, digamos. Yo le consulté a la doctora Franco la posibilidad de, si como magistrada decidiera tomar audiencias de escucha fuera del horario, que me permitiría a mí también mejor agenda, digamos, más tiempo de agenda en la mañana para otras cosas y un poco más de tranquilidad, que no hay personas trabajando, sería una escucha un poco más relajada, digamos, en otras condiciones. Hay tareas de contraturno, hay personal que podría recibir a alguien y lo único que habría que coordinar sería la autorización del tribunal y la asistencia del Ministerio Público a través de la Defensoría del Niño. Por la mañana no están pudiendo, así que yo creo que a lo mejor si se pudiera coordinar eso, a lo mejor
de alguna forma se podría que por la tarde sí pudieran asistir, sea con tareas extraordinarias de alguna defensora o de algún funcionario que por delegación, también asisten muchos funcionarios por delegación, a lo mejor, digamos, como buscándole una vuelta para que efectivamente participen, para ampliar un poco la agenda y para, a lo mejor, sujeto a coordinación, obviamente, porque si no están, no tomaría una audiencia de escucha a la que vienen, pero... ¿Y usted pero sabe una en opción. promedio cuántas audiencias se están tomando en los juzgados actualmente? ¿Hay algún registro, como alguna auditoría? No sé si auditoría, pero Sí. por lo menos estadísticas. Sí, de audiencias, en total, por mes se han tomado 1.143 en noviembre. No les sabría de diferenciar entre las de oficina de audiencia y oficina Estamos de... hablando de la función del juez, que es lo que está sí, planteando usted. Sí. No, son Acá. muchas menos. Más ¿Hay o menos por registro? agente, si uno pide, si baja por listado, sí puede saber cuántas audiencias efectivamente toman por agenda. En promedio los jueces tienen entre 4 o 5 por día, así que no son más de 100 por mes. Si efectivamente se tomaran todas las que fijan por ¿Y agenda. usted cree que se puede mejorar este número sosteniendo calidad y un buen servicio? Yo creo que sí, por lo menos desde este lado que les comento del tema de la firma, que ocupa un horario central, digamos, que habría que tratar de ubicarlo de otra forma y a lo mejor aprovechando estos baches, que no todas las audiencias se celebran y como que considerando que sí se celebran, se utilizan todos esos espacios y por ahí habría que plantear alguna forma de control de que estén notificados, como para aprovechar sobre todo los tiempos muertos. Muchas veces las audiencias de urgencia se fijan de una semana para la otra. A lo mejor si uno pudiera controlar con más anticipación que estén debidamente notificados, por ejemplo, las personas que hay que notificar por cédula y todavía no se ha diligenciado la cédula hasta la semana anterior y probablemente no concurran a la audiencia. A lo mejor eso se podría como implementar como adicional para aprovechar esos espacios. Pero yo creo que mucho tiene que ver con el tiempo de la firma y de los espacios de agendamiento que tienen. Me parece que están bien, digamos, destinados a media hora a las audiencias de violencia, 1 hora para escucha de niños, 1 hora para las audiencias conciliatorias. No es ese el atraso, digamos, o el desperdicio de tiempo que hubiera entre una u otra. Me parece que es adecuado más o menos, pero es en cantidad lo que preocupa un poco. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué opina usted del RUA? ¿Cómo está funcionando y qué misión tiene? Yo creo que es una parte, digamos, del Poder Judicial que apoya muy bien a la última etapa, que es de medidas de protección normalmente, que es de la adopción. Mandé un mail como para preguntar algunos datos que quería tener y me comentaron que son 13 personas, tienen un equipo, una directora, un funcionario, tienen 3 pediatras, 3 asistentes sociales y 3 psicólogos. Y bueno, y personal administrativo. Me comentaron que tienen 89 familias, familias que están dentro, digamos, de la órbita de sus funciones. Familias que están alojando ya niños, familias que están inscritas y todavía no han, perdón, guardas preadoptivas, perdón, familias inscritas en miras de, y algunas que temporalmente no están como inhabilitadas, digamos, o que tienen alguna situación que no están pudiendo trabajar con ellos. Me parece que es un trabajo muy bueno que se hace porque el proceso de adopción, de guarda preadoptiva a adopción, requiere de mucho acompañamiento. Me sorprendió, sí, me reuní con la doctora Crestía, que es de la Oficina de Seguimiento de Medios Institucionales, y me comentó que yo no tenía noción de que eran tantos, que 5 casos ya en el año han habido de guardas preadoptivas frustradas. Eso por ahí denota un poquito que se necesita trabajar más todavía, porque hay todo un proceso previo de selección de esas familias, digamos, de condiciones que necesita el niño, de lo que cada familia puede aportarle al niño, y bueno, y cuando se llegó al momento de la guarda preadoptiva, que se vuelva para atrás con todo lo que eso implica, porque es un tiempo y es un daño también al niño importante, requiere de mucho más apoyo. Me parece que es muy bueno el trabajo que hacen, pero bueno,
se necesita más acompañamiento. Y estos datos que tiene la Oficina de Seguimiento de las Medidas Decisionales, está bueno tenerlos en cuenta porque ahí es donde tenemos que poner el foco a ver qué es lo que está sucediendo, que 5 familias han decidido volver para atrás un proceso de guarda preventiva. Gracias, doctora. Buen día. Buen día. Teniendo en cuenta la interculturalidad de nuestra provincia, los problemas de familia que puedan eventualmente surgir en una comunidad mapuche, por ejemplo, ¿se tienen en cuenta o se deberían tener en cuenta los aspectos culturales de esa comunidad y cómo haría para vincularlos con la normativa Winca, digamos, por decirlo Claro, sí, sí. de alguna manera, la normativa vigente? Bien, sin duda que hay que tenerlo en cuenta. En esto que valoro mucho de mi cambio a la defensoría, en tomar más contacto con la gente y con este tipo de diferencias, digamos, que hay en cuanto a las personas con las que uno trabaja, me parece sumamente importante tener en cuenta, digamos, el espacio y contexto en el que cada familia y cada niño vive para tomar una decisión, para valorar en una escucha, para valorar los informes, para valorar las condiciones en las que uno vive. Cada uno vive, hay que tener en cuenta todas esas circunstancias. Sin duda que cada microcultura, digamos, que tenemos acá tiene sus propias normas culturales, y me parece que uno tiene que interiorizarse mucho antes de tomar alguna decisión de cómo son esas normas culturales. A lo mejor uno tiene que tomar una decisión que se aparta de lo que ellos normativamente, culturalmente consideran correcto o apropiado, pero es necesario para tomar una decisión correcta ponderar qué significado tienen. Hay situaciones que nosotros por ahí consideramos anormal y graves y en determinadas culturas o grupos no es así, entonces hay que tenerlo en cuenta para tomar ese tipo de decisiones. Me parece que teniéndolas participando, escuchando y predisponiéndose uno a conocer esas realidades es que puede tomar una decisión razonada y fundada. Muchas gracias. Sí, doctora, buenas tardes. Yo voy a hacer una sola pregunta. Teniendo en vista la agilización del proceso, del procedimiento, me gustaría saber o escuchar su opinión respecto de la implementación de la tecnología para las notificaciones. Por ejemplo, que las mismas sean realizadas vía WhatsApp. Bueno, el anteproyecto las prevé expresamente como una excepción, digamos, que tiene que ser fundada. Obviamente no es generalizar en que en todos los casos se va a notificar por WhatsApp, porque la cédula de notificación contiene un montón de elementos que tienen que ver con resguardar el derecho de defensa, ¿no? De la documentación que se recibe, de qué proceso, un montón de circunstancias que son en pos de proteger el derecho de defensa de la contraparte. Coincidiendo con lo que dice el proyecto, me parece que hay situaciones en las que fundadamente y por razones que están justificadas se podría autorizar por otros medios de notificación. En la Defensoría tuve uno particularmente que lo tuve que justificar yo porque era un divorcio que había que notificar, se habían casado acá, el último domicilio había sido acá y la persona que había que notificar estaba en España. Inicialmente nos dijeron que era por exhorto diplomático, que es lo que procesalmente corresponde, y fundaban que el código no lo prevé. Y sí, efectivamente, es de un código de 1925, si no me equivoco, el procesal. WhatsApp no existía, no existía el celular en ese momento. Entonces me parece que tenemos que acomodar también un poco las respuestas a los medios con los que hoy en día contamos. Justo particularmente en este caso, la persona además nos respondía, por eso nosotros teníamos la certeza de que era su número de teléfono, sino que además nos respondía y quería prestar colaboración, pero bueno, la distancia también marca un montón de diferencias, y nuestra usuaria no solo que venía a la Defensoría por falta de recursos, sino por la necesidad de tiempos. Eso conllevaba un montón de gastos y tiempo, un exhorto diplomático, teniendo ella que mantener un estado civil que no quería. Entonces, bueno, lo fundamos y primero inicialmente nos respondieron esto, pero luego salió la providencia
y nos autorizaron este medio de notificación. Y lo que está bastante claro es que como no está previsto en el Código Procesal, sí se indica con claridad cuáles son las formas en las que uno debe acreditar el diligenciamiento y que se asimila bastante a una notificación bajo responsabilidad de parte, digamos que uno tiene que preservar el documento, el aparato, digamos, electrónico, mandar el mensaje de determinada manera, que sea claro que es una notificación de una demanda. Y bueno, y finalmente hoy tiene la sentencia y está inscrita ya en la sentencia de la UTS. Así que eso por ahí, en ese caso, por ejemplo, pudimos solucionarlo de esa manera y estaba más que justificado porque no era intentar eludir alguna otra cuestión y siempre respetando el derecho de defensa, obviamente, y utilizando estos recursos confiables y que en definitiva la finalidad de la notificación, que es que llegue a conocimiento y ejerza su derecho de defensa, se cumplió en ese caso. Entonces, me parece que habría que verlo en miras de eso, no de suplir la notificación desde ya porque tiene su razón de ser, pero sí por ahí de utilizarlo como una herramienta adicional. Por eso me parece bien la redacción que tiene el anteproyecto respecto de este medio, que es que mientras esté justificado, se puede utilizar. Muy bien, gracias. Bueno, doctora, muchas gracias Bueno, por les su tiempo. agradezco muchísimo. Adiós. Gracias. Gracias.